Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque, donde estamos haciendo en lo posible un análisis de lo más objetivo posible de, valga la redundancia, de lo que está pasando en nuestro país y cómo se derrama todo este problema en las provincias y cómo se derrama este problema en los municipios, que son parte de este país, por eso son este país. No somos el interior del país, somos país. ¿Qué opinas vos? ¿Cómo vive Salta o qué le toca a Salta en esta situación política, económica y con los gobernantes que están asumiendo la conducción de la provincia y el municipio? Vamos a la parte política primero. Yo veo que, por ejemplo, el gobernador Gustavo Sáenz tiene un ministro político que dice una cosa, el otro día se desdice. Va para acá, el otro día va para allá. Llama un diálogo político, Villada, y después la Cámara de Diputados dice, no, el diálogo político lo vamos a hacer nosotros, que son los que van a terminar haciendo. Y eso por ahí desequilibra. Y alguna gente que trabaja con Gustavo Sáenz, que se dedica a cualquier cosa menos a gobernar. Eso le genera descrédito a Gustavo Sáenz. Pero por otro lado, vuelvo a lo mismo y uno va a la historia y vuelve para atrás, no sé cuánta gente consiguió la cantidad de fondos del gobierno de la nación que consiguió Gustavo Sáenz. Pasó cuando estaba en la intendencia, cuando Urtubey le dijo que era un mendicante y él dijo, sí, yo soy mendigo, y ahora dijo, soy intenso, dijo, porque soy intenso y pido. Si Gustavo Sáenz hace la cantidad de cosas que está prometiendo y está afirmando, y algunas que ya se están haciendo, es muy positivo para la gente. Y yo creo que le va a ir muy bien. Por otro lado, tenés los que están del otro lado. Estamos ya en época de elecciones, porque van a ser las elecciones en abril. Del otro lado, ¿quién le puede competir a Gustavo Sáenz? El único que le podría llegar a competir, si es que se quisiera presentar, cosa que la verdad que no creo, es Juan Carlos Romero, que estuvo esta semana en una reunión en el interior donde reunió una impresionante cantidad de gente y donde en algún momento a Romero lo daban por muerto, estaba más vivo que nunca. Y tiene un sector y la gente que lo apoya y la gente que lo recuerda. Yo no sé si él se quisiera presentar. Tiene su capital. Sí, tiene su capital. Que es la obra y la credibilidad de la obra gente pública que dejó en el Salta, trabajo. Que después no se vio más. Que no se vio más. Después tenemos, ¿qué otros candidatos tenemos? Zapata, que es muy simpático, te cuenta chistes, te cuenta anécdotas, habla mal de los otros, lo graban y ahí muestra su descrédito, porque él de frente te dice una cosa y después te dice otra, y dice, no, es una cama que me estaban armando. No te pueden armar una cama nunca cuando vos no decís lo que no tenés que decir. Así lo hablé con quien sea. Y hay que ver si el PRO, por ejemplo, o Juntos por el Cambio, presenta un candidato como la gente. Tenemos a nivel nacional un Larreta, que viene fuerte, se viene con todo, especialmente en esta zona, en la zona del norte, en la zona de Jujuy, en la zona de Salta, y él puede decir, che, yo quiero que Juan Carlos sea mi candidato. Nadie le va a discutir en Salta. Y puede ser un candidato fuerte. Porque si no, ahora como están las cosas, vuelve a ganar Gustavo Sáenz, pero sin ningún tipo de problema. Porque no hay dirigente, como decía Ernesto, que estén formados, que representen un partido, que tengan una idea. Que como oposición presenten que presenten una plan alternativa. Que tenga forma, ni hablo ni siquiera de credibilidad. Hay sellos políticos que vos los compras en las épocas de elecciones. Eso pasa. Los candidatos que no van a salir dentro de un partido porque ven que no tienen chance, compran con plata. ¿Y cuánto me cobras vos por darme tu sello y para que yo me candidatee? Esa es la realidad que tenemos nosotros. Que hay falencia, hay un montón de falencias que se tienen que discutir y que se tienen que mejorar, pero el tema de las obras, por ejemplo, a Gustavo Sáenz no le puede discutir nadie. Se le puede discutir otras cosas, otras fallas importantes. Como vos decís, lo demostró cuando fue intendente, gestionó muy bien fondos. Y cuando era intendente, era Macri el presidente, y ahora que es gobernador,
recordá las palabras que dijo Gustavo Sáenz: mi límite es Cristina. Y Cristina es la mujer más poderosa de la Argentina. Y él sigue consiguiendo obra. Entonces, en ese caso, como dirían en los barrios, no hay con qué darle, digamos. Si eso se mantiene y se hace, personalmente le reconozco eso, como gestor de fondos para la provincia para hacer obras que no son grandes obras que trascienden tampoco, ¿no? Pues bueno, los fondos, somos muy dependientes, yo lo dije, del centralismo, y si no hay plata importante de la nación, no se puede hacer nada, porque no alcanza. Salvo en la época vos lo dijiste, de Juan Carlos Romero, sí, que realmente, inclusive en la época donde la Argentina tenía cortado el crédito, porque estábamos en la crisis del 2001 fue, la única provincia que tenía crédito internacional era Salta. Y era justamente por Juan Carlos Romero. Esto es así. ¿Cuál es tu opinión, Ernesto, ahí? Yo escribí una nota al comienzo del gobierno de Gustavo, que es un gobierno al que hemos apoyado abiertamente y para el cual hemos colaborado a título gratuito durante más de 2 años. Escribí una nota que se llamó Sáenz y los capitanes de Güemes. Gustavo asume con un 52%, algo histórico, ¿no?, de la población que lo vota. Y uno hace un paralelo histórico y dice, bueno, Güemes asumió por aclamación, tenía una situación de guerra, nosotros también la teníamos, la pandemia, había una serie de... Pero había una diferencia, Güemes tenía sus capitanes. ¿Qué hubiese pasado si Güemes no tenía capitanes del nivel de Burela, de todos los que lo acompañaron, Tedín y demás, Arabia y demás? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿No es cierto? ¿Realmente esa epopeya se hubiera podido hacer? Yo creo que una de las grandes falencias políticas del gobierno de Gustavo es que está rodeado de gente mediocre. Es decir, acá Marcela hablaba del ministro político. Yo creo que, y yo lo digo porque lo escribí en su momento, hasta yo pedí la renuncia de un tipo como Villada, porque lo peor que le puede pasar a un gobierno es no tener oposición. Y este gobierno no tiene oposición. Y esa es función del ministro político, armar el diálogo, armar la oposición, inventarla, no sé, pero si no, corremos los riesgos de caer en lo que está cayendo el gobierno, que es este absolutismo político que no es bueno para ellos los primeros y para la gente. No hay política en ese gobierno, no hay capacidad de gestión, no hemos visto ninguna posibilidad cierta de avance, nada. Yo digo, que alguien me diga, usted Biseglia está equivocado, mire, hemos avanzado en esto, yo no lo veo. Y guarda, vuelvo a decir, hemos apoyado este proyecto. Creo yo que hay una falencia humana. Además, la política de Gustavo Sáenz no la maneja Villada, que es el ministro político, la manejan otros. Sí. La bueno, manejan otros. O usted maneja la política de la provincia, porque así. Es que eso no es política tampoco, política es otra cosa. Yo creo que política... Lo que pasa es que los funcionarios no tienen formación académica en historia. Si queremos hablar de política tenemos que leer a Alem, por ejemplo, a Perón. Es decir, son tipos que fueron realmente pensadores medulares de la política, con enseñanzas y con sentencias que tienen. Perón, en el año 73, pronuncia su última conferencia en la CGT, que es extraordinaria, y lo dice alguien que viene del antiperonismo. Vos hablas del peronismo, por ejemplo, y yo creo que a Sáenz, al gobierno de Sáenz, no le interesa discutir política. Es que no saben nada, no le interesa, ¿sabes por obviamente. qué te digo? Por los candidatos que ponen cuando se arman las listas para diputados, para concejal. Nosotros vemos una Cámara de Diputados donde vos sabés que 2 o 3 hablan cosas interesantes y los demás primero no hablan porque no saben de qué van a hablar, y cuando hablan estupideces. Y pasa lo mismo en consejos deliberantes, en un Senado. Pero bueno, si Sáenz no está viendo, te va a decir, che, escúchenme ustedes, pero yo gané las elecciones y gané con un montón, ese es el problema. Y la voy a seguir ganando. Yo no sé y la quiero ganar de esta forma. No sé si es parte del negocio, las legislaturas, los legisladores, con el nivel que tenemos. Pero además de ser parte del negocio... Hay gente que no sabe ni las fechas, como vos decías, que estudia un poco de historia, se confunden con las fechas, te piden
un día de la empanada cuando ya estaba y te hacen un proyecto de ley que tiene un renglón, por ejemplo, No, te pero hacen que un eso, proyecto de ley que tiene que ver con hacemos- un 146 que en Salta no existe. Dice, si usted es víctima de violencia de género, llame al 146. Mire, ha Vos pasado algo. llamás y te atienden en Buenos Aires, no saben ni dónde está Salta Una capital, vez, menos dónde está una el vez me interior. pide un diputado un proyecto, ¿no? Que lo ayude en un proyecto. Lo hacemos el proyecto, lo presentamos, lo presenta él. A la semana siguiente, otro diputado de la Cámara nuestra presenta el mismo proyecto. Y a la semana siguiente presenta otro proyecto copiado exactamente de Entre Ríos. Es decir, con esta dirigencia no vamos a ninguna parte. No, ni hablemos de las diputadas que ponen placas alusivas, y confunden Bueno, las fechas. la fecha, Bueno. entre otras Que no es una cosas. confusión, es una ignorancia. Dice ya. Hay una Y después le diferencia. echamos la culpa al otro. Al periodismo. Siempre al periodismo. Porque van y le sacan, es como si la placa, no, bueno, es insólito todo esto. Y lo último, ¿cuándo me queda? Un minuto. Bueno, en un minuto no podemos hacer mucho, pero... Podemos suicidarnos. Sí, a ver. Sobre Betina Sí, Romero. sobre Betina. Brevísimamente. Yo creo que Betina tiene que reconocer dos errores fundamentales. Cuando ella asumió convocando un grupo de gente que no tenía nada que ver con la realidad salteña y que no sabía ni qué iba a hacer ni a dónde. Las bicisendas que fueron un desastre y hasta ahora yo creo que no han arreglado un montón de cosas. Ahora, ¿qué es lo positivo de Betina? Está controlando el tema de los vendedores ambulantes, que es un tema muy difícil, que lo intentaron hacer otros intendentes y que ella hasta ahora lo está logrando. Vamos a ver qué es lo que pasa con el final del mandato. Y el puente de la calle Ayacucho, que a mí me parece realmente una obra magnífica. Si controla eso, si hace eso, y si tapa unos cuantos baches, Yo te agrego sobre los baches. Otro tema, no hay quien le haga frente. Sobre los también. baches, te agrego una cosa que lo vengo diciendo hace rato. Es tal el estado de hace más de 18, 20 Sí, años del estado siempre. de las calles de Salta y las Pero cloacas le y echamos los la culpa caños. al intendente actual, no a lo anterior. Claro, pero ella creo que está haciendo buenos arreglos. Primero que usa una muletilla que dejó de lado, que estamos trabajando, que da terror. Cada vez que un político dice Estamos en obra, trabajando, estamos en obra. dice estamos haciendo, y en verdad está haciendo bien, porque hace buenos arreglos en las calles, digamos, técnicamente buenos, te quiero decir, pero si hace un 20% parece nada y si hace un 30% parece nada. Y nadie lo dice ni lo hace notar desde el municipio. Porque hay tantos baches que es impresionante. Bueno, Claro, parece nada. ese es otro punto. Creo que hay grandes problemas de comunicación tanto en el gobierno provincial como en el gobierno municipal. Perdón, y el municipal tiene que resolver algo urgente, que no da para más, el tema de la basura. Sí. El tema de la basura y Estamos separando en la casa y en la agrotécnica Fueguina, te juntan todo. Y el es basural, un y el tema. basural que tenemos. Sí. Decía un extranjero esta semana, admirado, dice, yo no sé por qué hay tantos papeles y basura en la calle de Salta. Eso es plata y no se dan cuenta que eso es plata. Bueno, se me cumplió el tiempo. Tengo que agradecer la gentileza que tuvieron de acompañarme esta noche. En verdad siempre muy interesante lo que hacen ustedes como aporte, sobre todo para la comunidad y para mí, que yo soy el principal que aprende con ustedes. Un placer. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Hacemos un brindis para que este país y esta provincia pueda salir de este pozo en el que nos encontramos. Hasta el próximo domingo.